Hola, estás escuchando este podcast bajo tu responsabilidad. ¿Que de qué va? Básicamente de lo que nos dé la gana. ¿Que quiénes somos? Pues lo más probable es que estés escuchando el podcast porque eres colega nuestro, en cuyo caso ya nos conoces. Pero puede que hayas caído aquí sin saber por qué. En este caso te diremos que somos 4 físicos viejunos que van a divagar de las rayadas que les molan. Hablaremos de ciencia, de libros, de cine y de lo que nos dé la gana, ya te lo hemos dicho. Invitaremos de vez en cuando a alguien que sea más listo que nosotros para que nos ilumine con su sabiduría. Así que ya estás avisado, sigue escuchando a tu propio riesgo. You don't quite believe what you know, do you? Yeah, I do. I know I love you, Bobby. And I know a butterfly can flutter its wings over a flower in China and cause a hurricane in the Caribbean. I believe it. They can even calculate the odds. It just isn't likely. A ver, en el capítulo anterior que íbamos a hablar de caos, que no hablamos de caos, nos quedamos en Poincaré. O sea, la historia, recapitulemos, niños, es que, que Poincaré que estaba intentando demostrar la estabilidad del sistema solar para ganar un concurso, lo ganó demostrándolo, pero la cagó. Pero cuando corrigió, descubrió que había órbitas que eran impredecibles. O sea, había comportamientos muy extraños que se deducían de las ecuaciones de Newton, cuando había 3 cuerpos. Entonces, a partir de ahí, hay, digamos, una corriente de gente que se dedica un poco a estudiar el sistema solar y a estudiar estas trayectorias extrañas y a ver los efectos que tiene, pero digamos que la cosa fue muy marginal. Se quedó un poco entre gente experta, por así decir. Lo cogieron los rusos, Arnold, Kolmogorov y Moser y tal. Y esta gente, bueno, produjo resultados importantes en lo que se ha llamado después el caos hamiltoniano. Pero digamos que esto no dio lugar al caos. O sea, nadie, digamos, se apercibió o fue capaz de transmitir la importancia que este descubrimiento tuvo. Entonces la historia se quedó un poco ahí al margen. Eso sí, con el tiempo... Y los ordenadores. Y los ordenadores, exacto, se empezaron a hacer simulaciones y entonces sí que se empezó a ver todas las anomalías que aparecen en el sistema solar, que de hecho son flipantes, las anomalías. O sea, está la historia esta de que si esperas tiempo suficiente, los planetas se pueden intercambiar las órbitas. Por ejemplo, eso creo que pasó con Júpiter y con Saturno. Sí. O sea, si hubiésemos retrocedido mucho al pasado, los niños en el cole habrían aprendido otra secuencia de planetas. Exacto. Que por cierto, todo esto lo podéis leer en un libro estupendo llamado Las matemáticas del cosmos de Ian Stewart, que recomendamos encarecidamente. Bravos, esto en el plazo de millones de años, porque creo que el margen, digamos, la escala de tiempo del caos en el sistema solar es de como de 4 o 5 millones de años. Es una cosa larga. Y entonces exploraron otras posibilidades. Por ejemplo, hay resultados muy interesantes sobre los asteroides, el cinturón de asteroides. Si uno estudia el cinturón de asteroides, pues no es una distribución uniforme de asteroides, como uno podría pensar, sino que hay... Valles. Exacto, valles pero con V. Sí. Hay valles, o sea, hay zonas... Hay como distancias que están vacías o extrañamente vacías de asteroides. Y parece ser que bueno, por las resonancias que se producen en las órbitas y tal, estos efectos anómalos se amplifican y pueden expulsarse asteroides, y son probablemente los que bombardearon planetas, la Luna, la Tierra, al final del Cretácico, en fin, todas estas cosas. Pobres dinosaurios. Y bueno, hay una serie de anomalías así. Por ejemplo, Hiperión, que es un satélite de Saturno, me parece que es, pues tiene una forma de patata, no es una esfera, y por culpa de eso, Hiperión cabecea para arriba y para abajo, pero además lo hace de una manera
aleatoria, aparentemente aleatoria. Eso es una trayectoria caótica. Caótica. Sí. Y bueno, hay un montón de cosas así. También calcularon, por ejemplo, la probabilidad de que la Tierra y Venus colisionen, y la probabilidad es no nula, pero quedaos tranquilos, niños, porque esto no ocurrirá al menos en los próximos 5 millones de años, así que no hay problema. Para la temporada 8, ¿no? Exacto, del podcast. del podcast. En fin, o sea, una serie de anomalías del sistema solar que lo que reflejan es, digamos, el caos inherente que hay a esas trayectorias extrañas que Poincaré había predicho. Pero esto no es el origen del caos. No. El origen del caos, Javi, Es que Lorentz. tú te lo sabes. Vamos a pegarnos un salto en el tiempo, ¿no? Sí, saltamos el tiempo. Y Pero- nos vamos a otro problema, la atmósfera, Vale. el tiempo. Bueno, o sea, eso es Lorentz. Eso es Lorenz. Edward Vale, Lorenz, Edward Lorenz. El de la mariposa que hablamos El el de la otro día. mariposa del otro Sí. día. que tiene Bueno. 2 mariposas, ahora hablamos de las 2. ¿Tiene Tiene 2, tiene. ¿Tiene dos Sí, sí, sí. mariposas? Y lo sabes, pero ya te lo contaré. Ah, pues, vale. Mario, pon un redoble porque finalmente hemos llegado al caos. Bien. Es verdad. Bueno, digamos, esto es la versión de caos que empezamos en la modernidad, ¿no? Que es Lorentz. Sí, lo que de verdad se ha llamado caos. O sea, Vale. caos, la palabra caos surge al hilo de la historia esta que vamos a Esa- contar a partir de ahora. No al hilo de lo que hizo Poincaré. Luego eso se llamó caos hamiltoniano, pero pues... Aunque curiosamente el único caos que yo estudié remotamente en la facultad fue el otro, el caos hamiltoniano. O sea, pues yo no estudié nada. yo- cero, El Pero teorema cero Cam. caos. Estudié el teorema Cam. Yo hoy mencionaba el teorema Cam, pero nada Niños más. y niñas, nadie os va a hablar de esto en la carrera. Vais todos ilusionados, pero no os lo cuentan. O sea, por lo menos antiguamente nadie lo No, no, contaba. No, bueno, sé para- si ahora lo cuenta Para eso alguien, estamos pero- nosotros. Pero bueno, volvamos a Lorentz. 1963. Bueno, yo iría un poquito antes. En el 42, Segunda Guerra Mundial, claro, Lorentz estudia matemáticas, pero le está en el ejército y tiene que predecir el tiempo. Entonces ahí es donde empieza su afición a la predicción meteorológica. Vale, bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial, lee su doctorado en el MIT. Esto incidentalmente, o sea, la predicción del tiempo, digamos, la física de la atmósfera es una cosa muy denostada entre los físicos. Sí. O sea, esto es así. Bueno, Bueno, y fíjate, entre los Curioso- ciudadanos de la curioso- calle, ¿no? Curiosamente, No, para que veas lo denostado que está, y es que cuando yo estudié la carrera, yo hice la especialidad de física del aire y física de la tierra, que está en cuarto era común y en quinto pues te separabas si hacías física del aire. Es como física- meteorología y geofísica, ¿no? Sería Sí, la eso es. traducción. física del aire y o sea, geofísica. eso. terremotos y Terremotos y tal. clima. Y Vale, chubascos. y yo hice... chubascos. Espérate, que tú no eres fundamental como nosotros. ¿Y qué No. hacemos aquí hablando contigo? Exactamente. ¿Por Fuera. qué te juntamos? Bueno, porque tiene que haber, Se- siempre tiene que haber, Se nos ha porque como en colado. Viva en Theory había un ingeniero, pues aquí hay un teórico, todos son Te teóricos. vamos a llamar Wolowitz a Vale. partir de ahora. Y además es el único experimental. Bueno, Saúl también es medio experimental ahora. Vale, sí, ahora Saúl es más experimental Bueno, este que es yo. peor, este es biólogo ya. Sí. Como Robert May. Un beso a los biólogos. Exactamente, los queremos. Bueno, pues, vale, el MIT hace su doctorado. Ah, bueno, no, lo que estaba física contando de la de física Tierra, del sí, aire, que no es física de la física. tierra. Bueno, gracias. en físicas, a la especialidad de física del aire le llamaban física del Zaire. Del Zaire. Chiste Porque colonialista. estaba- porque estaba un poco chiste colonialista y una especialidad denostada para... Bueno, pues al final llega y se pone a trabajar en esto. Entonces hace su doctorado en el MIT y al final se convierte en profesor en el MIT y estaba intentando estudiar la convección atmosférica y al estudiar la convección atmosférica pues intenta reproducir un modelo muy sencillo de esa convección atmosférica. Bueno, en realidad es que la convección atmosférica son unas ecuaciones en derivadas parciales complicadas. Lo que Sí, hizo él es una serie de simplificaciones que, bueno, utilizan modos, las amplitudes de los modos de oscilación y tal y cual son los que utiliza como variables. Y acabó el cabrón reduciéndolo a 3 variables. tres Sí, variables. de hecho, mira, hay un experimento en casa que se puede hacer cuando pongáis la sartén con aceite Eso. y calentáis la sartén. Si miráis con la típica luz que viene de la campana, ahí podéis ver una especie de hexagonito. Sí, eso es. Sí. Esa Los es la hexagonitos convección. son esos ciclos Lo convectivos. que está detrás de todo esto a nivel matemático fundamental son las ecuaciones de Navier-Stokes, Mm. que a lo mejor las habéis oído mencionar, que son tan sencillitas que si se te ocurre resolverlas te regalan $1.000.000. Bueno, en realidad no. O sea, el millón te lo dan si Pues, demuestras si que en 3 demuestras que tiene dimensiones tiene solución, solución, que tiene y es solución. única. Exacto. Aunque no la encuentres. Aunque Aunque no no lo lo encuentres. Así que... Aunque sí, visto lo visto con las ecuaciones de Newton, me parece que es una carrera perdida, ¿no? Pero Bueno, Yo también lo con creo. $1.000.000 que nadie se va a bueno, gastar. hay algunos que quieren ganar $1.000.000 resolviendo el modelo SIR, yo qué sé, cada uno tiene su cosa. claro, sí, cada uno tiene
Bueno, Sus Perdón, preferencias la sexuales. interrupción. Bueno, reduce Lore. a 3 variables. Lore, Vale, los tres filosofía. variables. Lo reduce a 3 variables. Una vaca esférica, vamos. Vale, una vaca Del libro. esférica. La del primera libro. del día. La primera del programa de hoy. Vale, y entonces, bueno, pues parece que además que causó bastante sensación entre sus compañeros. Estaba la gente, pues, iba mirando a ver cómo iba a ser esa convención, qué es lo que iba a pasar en los próximos ciclos. Bueno, De hecho, yo he leído que hacían apuestas Sí, a si sí, iba a sí. llover o no Eso en el es, eso sistema es. de A ver, los... yo me el puedo sistema de imaginar los- la situación. A ver, Eduardo, cógeme tus 3 ecuacioncitas. y mira a ver si... Claro. No sé si le respetaban mucho, pero bueno. Bueno, pero bueno, en cierto modo parecía que había causado sensación, ¿no? Y bueno, pues en uno de estos estaban haciendo algunas cuantas simulaciones. Claro, allá Con han, los primeros ordenadores. han empezado a entrar los primeros ordenadores. Estamos en el año 61. 61 cuando empiezan los... Eso, los empieza a hacer numeritos. estas cosas. 61. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo era? Se tiene que ir a comer, ¿no? Se tiene Sí, que ir a se tiene que comer y parar una simulación. y parar la simulación porque, bueno, no le ibas a... Bueno, No dice, podías vale, dejar el ordenador solo. no voy a dejar el ordenador solo, pues no es como ahora que te vas y lo dejas. Y que era una habitación el ordenador. Exactamente. Más grande que donde estamos. Más grande que donde estamos. Era la calefacción, además. Claro, probablemente. Bueno, dice, bueno, lo voy a parar. Imprime las coordenadas, tal, y dice, y la impresora, o sea, la simulación se estaba haciendo con 6, vale, es que no, 6 decimales. me están apuntando, son 6 decimales, con 6 decimales, pero la impresora solo ponía 3, vale, y entonces, bueno, Digamos, esto no pasa nada normalmente. O sea, uno claro. puede hacer estas cosas. Es un error de redondeo que está más allá de las Sí, milésimas. sí, o sea, sí, que claro, es más una allá de las birria, vamos, milésimas. en Vale. principio. Y entonces ya, o sea, se va a comer, vuelve y dice, pues voy a relanzar la simulación. Y meter los tres decimales, bueno, los números más los 3 decimales que tenía. Y bueno, pues ya está, se pone a mirar la simulación. Y las simulaciones empiezan más o menos por donde estaban. Y llega un momento que se empiezan a separar. Que las simulaciones no son exactamente iguales. No, al principio es un poquito. Pero Se muy desvía un poquito. Para que os hagáis una idea, esto se hacía, no había pantallas gráficas, se hacía imprimiendo el dibujo Sí, sobre eso un es. papel, un rollo de papel que iba saliendo de una impresora. Y entonces él iba viendo los dibujitos y de repente empieza a ver que el dibujito es diferente. Ligeramente Pero diferente. Ligeramente Claro, diferente. un poquito diferente, ¿no? Y bueno, pero es que claro, cuando ya se alarga en el tiempo, ya es muy diferente. La solución es muy diferente. Vamos, es que no tiene nada que Nada ver. que ver, Nada nada en que ver. absoluto. Y entonces, ¿qué es lo primero que pensarías? La he cagado. He Eso, metido mal los sí. números, he hecho algo mal, joder, ¿qué he hecho en el No, modelo? no le puede echar la culpa al becario porque lo estaba Porque haciendo lo él. estaba haciendo él. Y Bueno, dice, probablemente lo primero que pensó, ¿eh? Sí, Yo sí, lo habría dicho, "Joder, ¿dónde me he equivocado? He metido mal claro, los números. yo Claro. pensaría, yo Habría hubiese cogido pensado, la impresora y dicho, a ver, Sí, el voy a 2, ver el los 3, números. está Vale. bien. Vale, pero no, o sea, no había metido mal los números. Bueno, vuelve a mirar el modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es donde empieza. Continúa ahora José, ¿no? No, o sea, ahí empieza la punchline. historia. Es decir, él se da cuenta por primera vez, o sea, y con el tiempo se convence a sí mismo Elabora la de que, idea. de que sí. una pizca, nada, un pinguigésimo que cambie las condiciones iniciales, cambia la trayectoria, pero radicalmente. En este caso era una 10 milésima de error. Sí. Sí. Para que os hagáis una idea de lo que significa radicalmente, o sea, las trayectorias que él iba mirando de estas variables, bueno, a lo mejor lo contamos luego y tal, pero bueno, están acotadas, es decir, no pueden tomar valores arbitrariamente grandes ni pequeños. Sí, una tenía que ver con la temperatura y las otras tenían que ver con la velocidad de la atmósfera. O sea, Sí. Por decirlo de alguna manera. Por ¿no? decirlo de Claro. alguna manera. Entonces, están acotadas y lo que se ve, según transcurre la trayectoria, es que hay como unos picos que pueden ser o hacia arriba o hacia abajo. Y hay como varios picos hacia arriba, luego cambia y empieza a haber picos hacia ababajo. Y cuando uno mira la trayectoria así a lo largo, parece que el número de picos hacia arriba y hacia abajo es como un número aleatorio. O sea, no se ve un patrón, digamos, en ese comportamiento. Pues ese patrón que tiene una trayectoria, si cambias nada a las condiciones iniciales, se convierte en un patrón completamente distinto. El número de picos cambia, el momento en que ocurren cambia, todo cambia radicalmente. Perdón. No, sí, y lo interesante es que parece que no Lorenz menuda chorra tuvo al descubrir esto ahí que fue a comer, pero cuánta gente no habría visto algo parecido antes y lo tiró a la basura. Dijo, esto es un error de la máquina, he metido mal los números, es un error de redondeo, me da igual. Pero él se dio cuenta que había algo, tuvo esa intuición Sí, genial. recuerda un poco lo que hablamos el otro día de Kepler, ¿no? Que sabía que algo no encajaba. Debía tener esa inquietud en el estómago de esto no encaja. Bueno, lo hay tengo que algo entenderlo. más. O sea, yo cuando cuento el curso de ecuaciones diferenciales, una cosa en la que les cuento es que hay una cosa que se llama sensibilidad a las condiciones iniciales y a los parámetros, que es que si tú tienes un modelo que es hipersensible a condiciones iniciales y parámetros, es una mierda de modelo. O sea, no te permite predecir, o sea, que no es un modelo que valga. Con lo Bueno, cual, de hecho, acabamos de llegar por fin a la definición del caos, ¿no? sí, eso es. Entonces, una vez que este hombre se da cuenta de eso,
Claro, la opción obvia habría sido, este modelo no vale. Se ha hecho simplificaciones muy drásticas, esto no vale. Pero es que, digamos, las ecuaciones en las que basaban eran ecuaciones muy fundamentales. O sea, no es posible cambiar esas ecuaciones y las simplificaciones que hace tampoco son nada descabellado ni del otro mundo. Entonces, hay una cosa ahí que chirría. O sea, entre que tú tienes un modelo que es solvente, o sea, que se ha probado en otras condiciones y tal, y funciona, y de repente te está produciendo algo que es hipersensible a condiciones iniciales. O sea, que es un modelo que en teoría no funciona, no sirve. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, es el dilema con el que se No, encontró. y la siguiente derivada es que no es que sea el modelo, es la dinámica, ¿no? O sea, es el propio sistema el que es sensible a las condiciones iniciales. Claro, esa es la conclusión a la que llegó Lorenz. Y esa es la genialidad de Lorenz, darse cuenta de que aquí había algo fundamental. O sea, que no es un problema de que estemos modelando mal, que es un problema de que el sistema es así. Y fue tan genial que durante 8 años nadie se leyó su artículo. Exacto. Pero porque lo publicó una revista Meteorológica. De meteorología. de física del De Zaire. ¿no? física del Zaire. Sí. Claro. Eso es, bueno, yo iba a decir exactamente lo que ha dicho Saúl, ¿no? Que a mí me parece que lo genial de todo esto es que se diese cuenta. Sí. O sea, que no pensase, qué cagada he hecho, lo voy a tirar. Eso a mí me parece lo que es genial de Lorenz, ¿no? Que se dé cuenta de que todo está ahí en la estructura de las ecuaciones, que está todo ahí dentro. Sí. Y eso a mí me parece chulísimo. Pero lo publica en una revista de Journal of Atmospheric Science y se queda ahí. Pero es más que eso, o sea, quiero decir, era un tío serio. O sea, era un tío muy bueno. Porque no es simplemente que se diera cuenta de esto, que ya tiene mérito, es que la manera en que llegó a la conclusión que llegó al final, o sea, de que parecen los atractores extraños, todo este tipo de cosas, es muy buena. O sea, el tío hilaba muy fino. Sí. Y esto lo cuenta muy bien Strogatz en su libro, que es Nonlinear Dynamics and Chaos, me parece que se llama. Sí. Ya lo pondremos en los enlaces. Pues lo cuenta muy bien el capítulo 9. El capítulo 9 está dedicado al sistema de Lorenz, él cuenta cómo aparece el caos, y lo cuenta fenomenal y además se pueden seguir los pasos. Y dice una cosa muy interesante de cómo procedió Lorenz en su manera de llegar al resultado, que es cita a Sherlock Holmes. La historia la frase esta famosa de Sherlock Holmes, de que cuando uno ha descartado todo lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, tiene que ser la verdad. Entonces lo que hizo Lorenz fue exactamente eso. Empezó a analizar el sistema y empezó a descartar las cosas que son las obvias. Es decir, que el sistema tiene puntos fijos, es decir, que llega, digamos, a dinámicas estables. Eso quedó descartado, no hay, y lo pudo demostrar. Después buscó que hubiera órbitas estables. Un momento, José, ¿quieres decir que esto ya no eran cosas con ordenador? Esto lo demostró con lápiz y papel. Con lápiz y papel. Bueno, hacía una cosa mixta, porque para demostrar, por ejemplo, que no había órbitas estables, utilizó simulaciones. Hizo una cosa genial, por cierto, que luego conecta con otras cosas, que es, lo que hizo fue, creó lo que se llama el mapa de Lorenz, que es Esa secuencia de máximos que antes mencionabas, exacto. ¿vale? Ocurren a distintos tiempos. Y él lo que iba anotando era el valor de cada máximo. Exacto. Entonces, olvidándose de todo lo que pasaba en medio. Entonces lo que hizo fue representar el valor de un máximo frente al máximo anterior. Y eso, curiosamente, tiene forma de una línea, parece una tienda. O sea, es una tienda india. Es una tienda india. Y con ese argumento fue capaz de demostrar, o sea, no demostrar rigurosamente, pero sí dar un argumento plausible muy fuerte de que no había órbitas estables. Entonces, descartó puntos fijos, descartó órbitas estables. ¿Qué quedaba? Había demostrado también que el sistema es contractivo, es decir, cualquier volumen se reduce a cero a lo largo de la dinámica. O sea, si uno coge condiciones iniciales que, por ejemplo, será una esfera, según evoluciona la dinámica, eso se queda en un conjunto de volumen cero. Sí, eso es un poco abstracto, pero bueno, para entenderlo, si esto fuese el clima, si uno en ese modelo cogiese temperatura 30 grados, 30,01, 30,02, ¿no? Y hace todo ese rango de temperaturas y luego ve el clima hacia dónde va, ¿no? Lo que decía es que eso cada vez está más separado unas trayectorias de otras, ¿no? Sí, pero no solo separado, es que pierde volumen. O sea, digamos, son los dos elementos de este tipo de caos, que es la no linealidad y la disipación. Entonces, entre eso, que las trayectorias están acotadas y que estaba descartado todo, pues la única conclusión a la que llegó es que aquello tenía un atractor, pero era anómalo. Claro, y el atractor, que más tarde se le dio el nombre de atractor extraño. Pero esto que estás contando de la pérdida de volumen es flipante, porque claro, estamos viendo que las trayectorias van divergiendo, son totalmente distintas, estamos diciendo, entonces un sistema caótico como este es totalmente impredecible, no sabemos lo que va a pasar.
pero al mismo tiempo está muy bien determinado dónde pueden estar las trayectorias. Eso es. No pueden salirse de ciertos sitios. Exacto. A rango largo, a tiempo largo, estadísticamente sabes lo que va a pasar. Exacto. No puede pasar otra cosa. Esa es la gracia de todo Entonces, esto. esto viene a ser, por ejemplo, lo que vemos de que no podemos predecir el tiempo con 3 o 4 días de antelación o una semana, pero podemos predecir el clima. Correcto. Eso es. Claro, porque se puede. Esto tiene que ver con lo que decía, el atractor extraño que él se imaginó él y que luego confirmó, que es que efectivamente uno no sabe exactamente en qué punto del atractor está, pero está en el atractor. Claro. O sea, uno puede saber, digamos, en qué zona está y dar probabilidades. De Sí, que es uno más está fácil aquí o no. explicar el niño que explicar el tiempo dentro de Sí. una semana. Eso es. Entonces, claro, yo tengo un cambio en los parámetros del sistema, digamos la cantidad de calor que se conserva en la Tierra o algo así, y puedo predecir cómo va a cambiar mi atractor, Sí, exacto. aunque el sistema sea caótico. Exacto. Y lo puedo predecir con absoluta certeza. Exacto. Eso sí, exactamente. El atractor es predecible, la dinámica no. Es decir, traducido al clima sería: el clima de mañana no se puede predecir. El ¿verdad? tiempo. El tiempo de mañana no se puede predecir, pero el clima que va a hacer dentro de 30 años, años. sí. Efectivamente. O si el clima está evolucionando en determinada tendencia a otra, sí se Sí, puede. por eso estamos más seguros del cambio climático que de la temperatura del próximo verano. Efectivamente. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante cuando hablemos de la implicación de esto que esto tiene para la predicción y tal y cual. Bueno, por recapitular, o sea, Lorenz era un tipo muy sistemático, el trabajo era muy serio, no tenía fisuras, pero es verdad que a lo mejor lo publicó Nada, se quedó ahí. en una revista que no era quizá mainstream, si fuese Physical Review, a lo mejor lo habría leído más gente. Y luego a lo mejor es que la idea era revolucionaria. Por cierto, esta es la primera de las mariposas. Esta es El la atractor primera, extraño. señor. Sí, El el atractor atractor- extraño es una mariposa porque si uno representa las trayectorias en 3 dimensiones, parecen las 2 alas de una mariposa. Vale. Esa es la primera La primera mariposa. Vale, mariposa, vale. sí. La segunda mariposa es porque en una charla, En el 67 creo que fue. sí, una charla que dio contando esta historia, creo que la tituló así, ¿no? El Sí, efecto puede mariposa. sí, o- puede las alas de una mariposa que bate, Tam- que es la frase, por cierto, de la que hablábamos el otro día de Parque Jurásico. Y que yo no sé quién, no sé dónde leí, no sé si está en Strogat o en algún otro sitio que había mirado. No, creo que es en Glake. Que mira la cantidad de veces que se ha utilizado esa frase cambiando el sitio, cambiando el bicho, cambiando tal. Tiene toda una estadística de. Pues yo el bicho no lo he visto. O sea, los lugares sí, claro, porque lo cuentas en Sí, Bangladesh. pero el y aleteo de lo- una y lo- mosca yo lo he oído. Ah, Una mosca, Sí, yo un no, yo sí- pájaro, Yo siempre mariposa. el aleteo de un colibrí. pájaro. Sí. Hay, Vale, hay- vale. hay incluso cambio de especie. Oye, pues yo eso no lo he oído. O Yo sea, no- yo he oído el sitio. Pero porque, se claro, llama efecto mariposa. Sí, os vamos a poner un vídeo de Veritasium también que dice que hay 68 películas, series de televisión o episodios que de hablan series de de televisión mariposa, sí. que tienen ese nombre exactamente, Ah, el efecto mariposa. sí. De hecho, en español hay Hay una película, Hay una ¿no? película, sí. Tú hablabas de una de Gwyneth Paltrow, ¿no? Sí, esa se llamaba, traducida, parece que eran 2 vidas en un instante. La verdad que es una cosa curiosa, eso me lo había planteado yo de pequeño, ¿no? Esa idea de que si un día te levantas tarde y llegas tarde al colegio, tu vida puede cambiar radicalmente, Sí. ¿no? Yo lo pensaba con los semáforos. Sí, O sea, yo- pillabas un semáforo en rojo y dices, ¿y si no lo hubiera pillado, qué me habría pasado? Claro, podría estar muerto ahora mismo, ¿no? Ese es- Y ese la es el- película habla de eso, ¿no? La chica pierde el metro y entonces su vida cambia. En la película, que no es muy buena, pero bueno, le tiñen el pelo enseguida para que sepas en qué, qué multiverso está. Pues ese es el libro de Cartarescu, ¿no? Solenoide, el famoso ahí que dicen que es... es eso, básicamente. O sea, ¿qué pasaría si cuando leyó un poema no tiene muchísima fama ese poema, sino que deja de tener fama y entonces es la otra vida que recorrería si no fuese eso? Sí, sí. Interesante. Bueno, pues entonces Lorenz... Recapitulando. sí, Lorenz, sí, escribe un artículo clásico, una maravilla. Una de esas cosas que en ciencia se llama una bella durmiente. Sí, Son artículos que están dormidos durante un cierto tiempo y alguien los redescubre. Ujú. como el de Mendel, por cierto. Sí, el de Mendel, o El de Valles, Mendel el de Valles, Fue también lo así. redescubre. Bueno, Valles es que no fue un artículo, ¿no? Bueno, lo publicó Laplace. Bueno, era una nota... Valles, Sí, la había Valles no sé publicado. qué había escrito, pero no había escrito ni el teorema ni nada. Era una historia. Lo citó Laplace. Bueno, pero estaba escrito. Pero ¿eh? estaba escrito, No sé si sí. era la revista parroquial o... Pero todo esto en la historia todavía no hemos llegado al caos. O sea, ya tenemos la mariposa de Lorenz, tenemos el efecto mariposa, pero la palabra caos todavía no se está No, manejando en parece estos que no. momentos. Por cierto, antes de que dejemos el efecto mariposa, me estoy acordando de un cuento de Ray Bradbury. ¿Cómo se llama ese cuento? Es un cuento en el que hay una máquina del tiempo que pueden viajar a la prehistoria. Ah, sí, lo conozco, lo he leído. Y Me parece que se llama El sonido del trueno. sí, eso El es. sonido del trueno, sí, sí, Entonces, es una empresa Mm. que, basándose en una máquina del tiempo, organizan cacerías
Jurásico. Sí, por sí, van a ejemplo, matar ¿no? dinosaurios. Entonces, lo que Qué hacen, guapo, ese no lo vi. no se pueden desviar del camino, o sea, van con guías y tal, y no se pueden desviar del camino, y tienen que matar solamente a los bichos que les indican, porque son aquellos que van a morir. Sí, enseguida. básicamente, cuando hay un dinosaurio que está a punto de morir porque hay una erupción de un volcán, entonces a ese le pueden matar sin problema. Porque si no, Entonces no abren como una influyen especie de máquina del tiempo, entran aquí los ricachones con su Eso es. rifle, ¿no? Cual rey emérito, y se cargan al dinosaurio y no va a pasar nada porque el dinosaurio va a morir de todas formas. Eso es. Y entonces, Bueno, cortarlo ocurre a partir de aquí el podcast y no queréis que os haga spoiler porque voy a hacer un spoiler. O sea, al final del cuento es que el tipo vuelve, uno de los tipos estos vuelve y el mundo ha cambiado por completo. Y no entiende nada hasta que se quita un zapato y se da cuenta que ha pisado un mosquito. Es una mariposa, de hecho, yo creo. Yo creo que era un mosquito, pero bueno, no me Bueno, acuerdo no lo de sé. los detalles. Sí, Ostras, eso lo tengo que leer, ¿eh? sí, sí, Creo que hay una película. Muy bueno. Hicieron Es la el efecto película. mariposa a lo me suena bestia. una Hicieron una sí. película, el actor era ¿cómo se llama este? Edward Burns. No era muy buena la película, pero bueno, la idea era la misma. Sí. Está interesante. Bueno, pero retomemos. Saúl, nos ibas a Sí, contar sí, cuando... perdón. La aparición de la palabra caos. Yo iba a contar pues la aparición de la palabra caos. Yo sí recuerdo bien fue James York el que inició la palabra caos. Y estamos hablando ya alrededor del año 75, que es cuando publicó un artículo que también es clásico, el de Periodo 3 implica caos. Sí. Bueno, en el que redescubre todo el trabajo que se ha hecho anteriormente de Lawrence y de la gente que ya había empezado ahí a estar viendo estas cosas, porque ya el trabajo de Lawrence ya se había retomado un poco antes. Sí, Tackens. En el año 71, Tackens y Ruel ya formalizaron el concepto de atractor extraño Exacto. y Y redescubrieron el artículo de Lore. redescubrieron el artículo de Lawrence, se dieron cuenta de que entraba dentro de una clase más grande de sistemas físicos que compartían estas características, ya no es solo una fricada que aparece en la atmósfera, sino que era una cosa genérica, y ya empieza a surgir ese campo de investigación. Pero el campo explota cuando en el año 75 York publica este artículo de Periodo 3 implica caos, con la palabra caos en el título, y a partir de ahí tenemos teoría del caos. Exacto. Que, por cierto, el título del artículo es espectacular, ¿eh? A mí me gustaría publicar un artículo que fuese algo así, ¿no? O sea, Periodo 3 implica caos. Es perfecto, Parece tío, como el es código, perfecto. ¿no? De Barrio Sésamo, ¿no? Para entrar en la mansión secreta, ¿no? Sí, hay los famosos estos de Z de 3 es irracional. Bueno, perdón, que he cortado. Bueno, ya tenemos he la palabra cortado el hilo. caos y la definición de caos, ¿no? A Que es todo esto, la sensibilidad coincidenciales. en ecología, la gente estaba haciendo sus cositas y entonces Robert May, que además, bueno, no era ecólogo, él era matemático, no, físico, creo que era físico. No me acuerdo muy bien lo que era, pero creo que era físico. Bueno, Robert May estaba haciendo un modelo logístico de población. Un modelo logístico es una tontería, es si X es la población, es X por 1 menos X, es decir, estás haciendo que la población crezca en proporción a una constante, pero según aumenta la población, pues hay un factor que la hace disminuir, porque bueno, simulas una especie de saturación Sí, del bueno, entorno, si hay demasiada población no hay suficientes recursos, etcétera. se puede entender bien con una epidemia, por ejemplo, ¿no? Al principio una persona infecta a otras dos, esas dos a otras dos, ya son 2, 4, Eso es 8, crecimiento 16. exponencial. Claro, pero eso es insostenible, al final se te acaba la población. Entonces el mecanismo este corrector era, bueno, cuando ya esté casi todo el mundo infectado, por decirlo así, pues la probabilidad de infectarse es más pequeña. Claro, entonces es el 1 menos Básicamente. X ese que reduce según te acercas a 1. Lo de 1 tal o 0 es normalización. Sí, son tanto por ciento. Si puedo hacer un paréntesis. El primer crecimiento exponencial de poblaciones, ¿sabéis cuál es? Bernoulli. El primero que hablo empieza a hablar de eso. ¿Malthus? Fibonacci. Los Ah. números de Fibonacci están diseñados sí, para la cría un de crecimiento conejos. exponencial para el crecimiento de conejos. Es verdad, es verdad. Qué bueno. Sí, siglo XIII, 1200, no sé qué, Liber Abaci. Liberado aquí. Sí, sí. Me acabas de dejar pero, perplejo. Sí, yo tengo mis cositas. No, liberado aquí, sí. Vale. Perdón, que he cortado el flujo. ¿Dónde Robert estaba? May, Robert May. X por 1 menos Robert X. May. Ah, sí, X por 1 menos X. Bueno, que decía yo que lo del 0 y 1 no es más que una normalización. Y esto es una vaca esférica, por cierto. Esto es una vaca la esférica. segunda Es un del modelo ridículo que predice la población y además en algunos contextos lo hace Muy bastante bien. bien. Sí. Entonces hay una constante que es, digamos, el factor multiplicativo por el que multiplicas este X por 1 menos X y da la población siguiente. Y digamos que la población es la población de este año y la siguiente es Lo la que del decía año yo siguiente, antes, ¿no? ¿no? Si cada uno contagia a 2, pues ese numerito del Calajos es 2. Exacto. Si contagias a 3, el numerito es 3.
En realidad es el numerito -1, pero aún así. Sí. Bueno, entonces esa constante, pues nada, es un parámetro. Y ese parámetro, pues empezó a estudiarlo y pues entre 0 y 1 la población se extingue. Entre 1 y 2 la población crece y llega a un estado estacionario. O sea, a partir de ahí... Que depende de ese valor, de ese Claro. parámetro. Pero a partir de 2 la cosa empieza a ponerse más interesante porque hay regiones de parámetros en que aparecen de repente oscilaciones. O sea, hay como dos valores. Es de 3, ¿no? Yo creo. Bueno, no me acuerdo. Bueno, es igual, a exactamente partir de del umbral, pero cerca de empieza a 3, yo aparecer- creo. empiezan a aparecer oscilaciones. Y esas oscilaciones lo que hacen es... 2,6 me parece que hemos dicho por ahí. No me cuando acuerdo empezaron bien. a hacerlas. Está en Wikipedia todo. Sí, luego ponemos un vídeo de Veritasium también, Entonces, que lo cuenta mejor que nosotros. aparecen dos estados estacionarios alternándose. Entonces empieza a tener una dinámica un poco más interesante. Pero si uno se va más allá, en lugar de 2 hay 4. Y un poquito más allá, en lugar de 4 hay 8. Y la cosa se empieza a duplicar. Y hay un umbral a partir del cual el comportamiento, es decir, el siguiente número que sale es impredecible. O sea, aquello se convierte en un borrón completamente. O sea, no hay forma, no hay patrón que uno pueda Sí, distinguir. si lo veis en YouTube esto podéis ver el dibujito. Y aparece un dibujo, efectivamente, cuando esto se pinta frente a los parámetros, aparece un famoso dibujo que parece una especie de tela de araña, así, que se va ensanchando hacia el final, que es muy característico en todos los sitios donde aparece teoría de caos, aparece este dibujo. O sea, es casi un logotipo del caos. Y... Claro, Robert May alucinaba, porque él estaba con un modelito de conejitos. Exacto. Claro. Y se encontró con esto. Y esa es la otra aparición del caos, la segunda en un modelo independiente, que en principio no tienen nada que ver, pero luego resulta que están completamente conectados, porque hay una universalidad en el caos que bueno, se descubrió a lo largo del tiempo, pero parece ser que la aparición del caos siempre ocurre de las mismas formas en todos los sistemas. Sí, volviendo a lo de Lorentz, en lo de Lorentz pasa igual. O sea, Lorentz vio este comportamiento que hemos dicho antes de la impresora, etcétera, para ciertos parámetros, para otros no. Para otros veía el tiempo era Exacto. completamente predecible. Eso es. Pero si empezó a aumentar, pues veía ese periodo 2, que volviendo a lo de la sartén, sería como ver dos circulitos en la sartén, ¿no? Y seguía aumentando, hasta que podéis verlo cuando hervís agua, ¿no? Que se forma ahí una especie de turbulencia completamente errática, ¿no? Pues eso es lo mismo, es el mismo camino. Claro, eso es. Entonces, bueno, hay una universalidad en las rutas al caos. De hecho, el mapa de tienda este de Lorentz que yo mencionaba antes en el fondo acaba siendo la conexión con los mapas estos tipo logístico Claro. que estudiaba May. Resulta que cualitativamente son iguales y se puede estudiar el caos de la misma manera, en fin. O sea, hay una conexión profunda de todo esto que subyace a todos los Y que modelos fue caóticos. un tipo llamado Feigenbaum el que se dio cuenta de ello. Sí, eso es. Feigenbaum era un científico, estaba en el laboratorio de Los Álamos, Eso es. donde hicieron la bomba atómica, que era famoso porque No, pero ¿estaba cuando hicieron la bomba atómica? No, digo el laboratorio. Ah, el laboratorio, claro. No. Porque esto fue en los 70. 70, sí. No sé de alguno más que ha estado en Los Álamos y no ha hecho bombas atómicas. Sí. Dos que yo sepa han estado en Los Álamos. No quiero mirar a nadie. No quiero mirar a nadie. Bueno, pues este era famoso porque se lo encontraba los vigila, que Los Álamos es un sitio que está muy militarizado, claro, lógicamente. Y se lo encontraban ahí los militares paseando a las 4 de la mañana con una calculadora en la mano, mirando a las nubes, etc. Y este hombre lo que hizo fue jugar con ese modelo. Cogía una calculadora primigenia de ese momento, que ya era de bolsillo, y entonces hacía ese experimento, que lo podéis hacer vosotros en casa. Sí. Cogéis un numerito, por ejemplo 0,2, lo multiplicáis por 1 menos ese numerito, que sería 0,8. Y ese resultado por el parámetro del que hablaba José. Que me parece que con 4 Sí, con 4 ya vale. o por ejemplo. 3,8 es suficiente para... Eso es. Si hacéis ese experimento, mira, vamos a hacerlo un segundo. 0,16 por 4. Esto da 0,64. Y ahora repetimos la jugada. Cogéis 0,64, lo multiplicáis por 1 menos 0,64, multiplicáis otra vez por 4 y os va saliendo otro número. Pues si hacéis eso muchas veces, no vais a repetir número. Eso es. Estamos en la fase caótica. Es más, si se hace con calculadoras distintas, como no calculan exactamente igual, las Después de un secuencias que se ratillo, obtienen al cabo de un rato claro. no son iguales, porque Claro. esto es hipersensible a condiciones iniciales. Eso es. Entonces Feigenbaum se dio cuenta de una cosa muy curiosa. En esa ruta al caos, que primero aparece una solución, primero es 0 la solución, luego la solución es única, luego es periódica de periodo 2, luego de 4. Bueno, pues él veía que esos puntos en los que se produce esa transición, Los valores del parámetro. los valores del parámetro eran distintos para cada modelo. Pero si tú divides un parámetro por el siguiente en el que aparece... No, creo que era la al diferencia. revés, ¿no? La diferencia, o sea, entre... El cociente, yo creo que era, ¿no? Sí, pero eran las diferencias, me parece. O sea, es la diferencia entre el de cuando aparecen 4 y cuando aparecen 2. Ah, es ese 2 el que Esa, la resta. esa diferencia la vas, digamos, dividiendo por las diferencias sucesivas y eso Se va aproximando a un número. Se Se llama aproxima a la un número. constante de Feigenbaum. Y eso es universal. es universal. Buah. Eso aparece en todos Increíble. los sistemas.
Incluso en el de Lorenz. Coges un modelo de clima, coges este modelito de calculadora de los conejos que hemos hablado, Eso es cualquier otro. Eso es flipante. Sí, sí. Eso es... No es que sea una vaca esférica, es que todo es una esfera. veo vacas en todas partes. Claro, no sé si se puede entender esto que nos parece tan impresionante que sea universal. Y es que estamos hablando de cosas que son completamente diferentes, Pero cosas- completamente... pero vamos, que no tienen ni nada de que su- ver, de su padre y ni al su final la forma de la dinámica que tienen todas esas cosas es universal. En todos es exactamente igual. Y Sí. es que eso... Otro clásico, por ejemplo, son las gotitas del grifo. Ah, sí. ¿No? Si tú abres el grifo un poco, cae una gota, clac. O cuando te gotea el grifo, ¿no? Que te siga al fondo, no, clac, clac. Y eso es bastante periódico. ¿Vale? Eso sería como ese punto fijo que hemos hablado. Si abres un poquito más, a veces van en parejas. Clac, 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 clac. Eso es el periodo 2. Y si consigues abrir un poquito más antes de que llegue al chorro, tienes Plac, como plac, un goteo que es completamente caótico, ¿no? O sea, completamente impredecible. Puedes conseguir 4... plap, 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 plap. Y no vas a conseguir nunca la misma secuencia en tu vida. Puedes volver a hacer Sí, este sí. experimento, nunca lo vas a conseguir. Sí. Bueno, pues ahí ocurre lo mismo. Si tú vas viendo el caudal, que ahí sería el parámetro, el caudal de agua del grifo, o lo que has girado tu grifo, por ejemplo, y haces este calculito de Feynman, te vuelvas al mismo número. ¿Qué tendrá que ver los conejos de Robert May con el Con las el gotas del clima, grifo. con las gotas? Es increíble. ¿eh? Es increíble, sí, sí. Son estas cosas que flipas, ¿no? Sí. Así que, pues eso, tenemos entonces, ha aparecido el caos, ha aparecido en dos contextos distintos, están conectados, sorprendentemente están conectados, y bueno, esto ocurrió a finales de los 70, en los 80 explotó, o sea, en los 80 todo el mundo hacía caos, todo el mundo había encontrado tractores extraños, etcétera. y tal. Todo el mundo veía caos en todas partes. En ocasiones veo caos. Y hay que dejar claro una cosa, y es, esta es la primera, o sea, esto es impresionante porque es la primera vez que se observa caos bajo dimensional, es decir, caos en sistemas de muy pocas dimensiones. Sencillitos. Sí. Claro, de hecho, Lorenz lo tiene en 1 de 3 y es lo mínimo que se puede bajar. O sea, con 2 dimensiones ya no hay caos. Pero con 3 dimensiones, a partir de 3 dimensiones hay caos. Pero lo alucinante es que cuando uno se pone para pensarlo, cuando aumentan mucho las dimensiones de un problema, es decir, por ejemplo, en un sistema que tiene muchísimas El partículas, tráfico, una autopista, una ciudad. ahí el caos está garantizado. Espera, O sea, espera, el caos es lo que domina. Espera un momento, que me has perdido. Has dicho que lo mínimo que necesitas son 3 dimensiones, pero en el ejemplo de May solo tenías un numerito que ibas multiplicando por otro. Pero porque ese es discreto. Y discreto, como alguien que yo me conozco sabe muy bien, significa infinito dimensional. Explica tú esto que lo sabes mejor. No, efectivamente. De hecho, en sistemas dinámicos de una sola dimensión se puede tener caos, pero hace falta un ingrediente más. Hace falta que haya retardo temporal. Esto es, necesitas que lo que te está sucediendo ahora dependa de algo que sucedió en el pasado. Y eso es equivalente a que tengas un sistema de infinitas dimensiones, porque todo tu pasado te está afectando, lo cual es... Y cuando tienes un sistema discreto como el de Robert May, que cada número lo vas multiplicando por otro, pero no tienes un tiempo continuo, es como si tuvieras un... Sí, porque vas de año en año. por Claro, decirlo así. vas de año en año, pues tienes un retardo de un año entre cada uno de tus puntos. Entonces puedes tener este efecto que en un sistema dinámico continuo necesitaría 3 dimensiones, lo puedes tener en una ristra de números. Efectivamente, eso es la historia. Sí, Pero- lo que decía José, que lo increíble es que sistemas tan sencillos, incluso aunque sea trampa, ¿no? Como los discretos, den caos. Imagínate que ahora escalas eso pues, a una población entera, Claro, ahí el caos está asegurado. a un gas o a un ecosistema. ¿no? Entonces, esto que hablaba la gente en su momento, del caos molecular, porque era una cosa, digamos, impredecible, pero impredecible porque es inmanejable la cantidad de información que hay ahí, que es verdad. También lo es porque en el fondo es caótico. Quiero decir, ni aunque supieras de verdad todas las condiciones iniciales de todas las moléculas, podrías predecir bien Ya. al cabo de un tiempo. Bueno, porque no puedes saberlo perfectamente. ¿no? Claro, y esto es en realidad el cambio de paradigma que supone el caos para la ciencia. Teníamos lo que hablábamos el otro día, de que llegaba la gente de la época de Laplace, de Lagrange, de Newton, y te pensaban que te podían calcular el universo Dame entero. las condiciones iniciales y yo te predeciré el pasado y el futuro del universo. Y ahora yo te tengo que contestar con cuántos decimales me estás dando esas condiciones iniciales, porque Y yo te digo hasta cuándo. La verdad que esa está bien para trolear, ¿no? A la gente. Cuando sale la gente en televisión diciendo, yo os voy a predecir cuál va a ser el número de infectados en la epidemia en una semana. Hay que decirle, ¿con cuántos decimales has empezado? sí, pero esto es un paradigma total, porque significa que el determinismo en ciencia No existe, es una ficción. no existe. O sea, aunque esté ahí, aunque la dinámica sea determinista, Aunque fuese determinista. aunque ni fuese siquiera. determinista, y esa es otra historia, ya no estamos hablando de mecánica cuántica ni nada, si lo dejamos para otro día, aunque la dinámica fuese absolutamente determinista,
en aplicaciones reales es imposible. Nunca podemos tener, o sea, nuestra ventana de predecibilidad de un fenómeno está siempre limitada a la ventana en que va a surgir el caos. Y aquí es donde viene la predicción estocástica, la predicción probabilística, Claro. la que se utiliza en meteorología. Claro, meteorología, fijaos, si hemos dicho que con 3 ecuaciones la tenemos liada, imaginaos con una ecuación por cada Claro, 3 ecuaciones de la atmósfera. de la atmósfera. Claro, sí, que, sí. que es parte de lo que modela, digamos, la meteorología. En la atmósfera, para los que no sabéis, hay una serie de estaciones meteorológicas distribuidas por el mundo que van tomando medidas de temperatura, presión, humedad, precipitaciones, etcétera. Y con esa información... medidas con error, por cierto. Claro, medidas con error, que eso ya mete decimales equivocados, ¿no? Volviendo a la analogía con Lorentz. Y ahora juntamos toda esa información y lo metemos en un sistema que sabemos que es caótico, que es el del clima. Es caótico incluso en la simplificación de Lorentz, pues imaginaos las ecuaciones completas. Y que no son unos modelos tan sencillos como el de Lorentz, sino que No, son pues modelos digo. que tienen en cuenta muchísimas más cosas. Claro, entonces, aunque en principio las predicciones se intentaron hacer deterministas antes de que se conociera lo del caos. De hecho, la meteorología intentaba predecir lo que iba a ocurrir y pensaban que era una cuestión de tiempo de cómputo, de ordenadores suficientes y de precisión en las medidas. No. O sea, hay un problema inherente a la propia dinámica. No puedes. Ni aunque tengas el mejor ordenador del mundo, ni las mejores medidas del mundo. No puedes. Entonces... Es gracioso, perdona, voy a hacer un inciso. Es gracioso porque con esto del tiempo es como el zodíaco. Hay gente que dice, no, pues mi app sí que predice bien a 10 días. Es verdad. El de Antena 3 sí que acierta. ¿Tú qué app usas? Ah, pues mañana dicen que va a llover. el Buah, de pero tú con las Telecinco. miradas. Claro, el de Telecinco no tiene ni idea. ¿Cuál es mejor, la de la rana o la de Aemet? Exacto. El calendario zaragozano. Cierro paréntesis. Pues eso, entonces digamos que cuando aparece el caos, cuando el caos entra ya, digamos, en la dinámica, cuando ya la gente se da cuenta de que es imposible predecir, el tipo de predicción meteorológica pasa de ser mañana va a llover a mañana lloverá con probabilidad X. Es decir, tengo una incertidumbre y eso no lo puedo eliminar. Es decir, si me cambian... de hecho, lo que hacen es básicamente esto. Ellos toman las medidas y lo que cogen es un montón muy grande de medidas parecidas a las que han obtenido. Y con cada una de ellas hacen evolucionar el sistema y cada una de ellas, por supuesto, da una solución distinta. Y lo que hacen es contar cuántas veces de esas predice que mañana va a llover en tal sitio y cuántas no. Y esa es la probabilidad. Sí, es interesante porque, por ejemplo, la EMET tiene esa información, pero la distribuye de manera diferente en función del interesado. A las cadenas de televisión solo les interesa la información más probable. Eso Por es. eso dicen mañana va a llover. Eso es. Pero claro, eso probablemente significa que con un 80% de probabilidad va a llover. ¿Vale? Por ejemplo, los agricultores reciben la información más precisa. A ellos sí que les dice 80%, porque para ellos sí que puede ser importante. Muy importante. Claro, si hay una granizada con un 20% te puede arruinar tu, Claro, te tu arruina la cosecha, por cosecha. ejemplo. Entonces, dependiendo de cuál es el público objetivo de la predicción, pues tú tienes más o menos información. De todas maneras, fijaos, me gustaría romper una lanza en favor de los físicos del Zaire. Porque Si estamos hablando bien de ellos todo el rato, en realidad. claro. Son los incomprendidos. No, pero lo que quiero decir Son es, pioneros. fijaos la dificultad que tiene esto, porque no solo es que el clima, bueno, que el tiempo sea impredecible por este motivo, es que además lo que ellos tienen que dar es el dato en un lugar concreto. Exacto. Es decir, tienen que predecir si tal tormenta o dana va a caer en tal sitio o no va a caer. Y fijaos que una pequeña nada de condiciones iniciales puede hacer que esa dana o tormenta o lo que sea se desplace unos kilómetros, con lo cual en vez de caer en tal sitio, cae en el vecino de al lado. Con lo cual, la predicción de si va a haber una dana es sí. El dónde es muchísimo más difícil. Con lo cual, cuando el tiempo está inestable, es muy, muy difícil hacer predicciones. Y de hecho, las predicciones normalmente son... Bueno, si superan el 70% son muy buenas. Son muy buenas, muy claro. buenas. Sí, sí. A mí no me miréis, ¿eh? Es gracioso porque siempre se dice que la física es como la más noble de las ciencias, ¿no? Porque tiene esos principios fundamentales. Y a mí mucha gente me lo dice, oye, ¿por qué las ecuaciones de la física son tan buenas y luego en economía, no? Yo digo, a ver, depende de qué rama de la física. O sea, la meteorología yo creo que está más cerca de De la la sociología, economía, sí, de la economía incluso, la física, sociología cuantitativa, pues por supuesto los sistemas complejos, ¿no? Que hemos hablado otras veces. Claro. Pero yo creo que uno de los puntos en que la meteorología está muy por encima de otras cosas es que se han dado cuenta de esto y lo han abrazado desde el principio. Entonces el caos aparece con un meteorólogo y desde el principio se han dado cuenta que esto es así y han actuado y han creado sus modelos de predicción y de estudio
teniendo en cuenta que esto es así. Mientras que en economía pues hay de todo, pero todavía hay economistas que te vienen con su modelito de andar por casa y se creen que eso va a predecir... Por no hablar de las epidemias. hablar de las epidemias Sí, o sí. de la sociología o de cualquier otra cosa, que hay gente que hace las cosas muy bien también, que no queremos denostar ningún Exacto, campo, exacto. pero no ha habido como, por ejemplo, la meteorología, que el campo entero ha abrazado la impredecibilidad y ha asumido que eso es así y no se puede hacer mejor y que hay que trabajar con ello. Son los líderes epistemológicos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad que fueron los que pusieron la primera piedra en toda esta construcción Y van por delante. y van por delante. Van por delante. Ellos están haciendo lo que, digamos, todas las ciencias van a tener que acabar haciendo tarde o temprano. Me da un poco de vergüenza hacer un poco de autobombo, pero nosotros tenemos un artículo en el que hacemos Dilo. pero viene al caso, o sea, está bien traído, ¿eh? No Y está, hay un podcast también, por cierto. Sí, no está preparado. Es verdad, hay un podcast, pues ya lo dijimos el primer día. No, tenemos un artículo en el que hacíamos una metáfora real, matemática, digamos, entre el modelo de Lorenz, del caos, y la predicción de una epidemia. Y tiene sentido, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Hemos dicho, si una persona infecta a 2, la cuestión es qué persona. ¿Vale? ¿Y a cuántos? ¿Son 2, son 3, son 4? Fijaos cuánta aleatoriedad, cuánta incertidumbre. Pero es que luego eso explota exponencialmente. Porque esos 3 infectan a otros 3, o 4, o 2, o 5, o van a una fiesta, etc. Y eso hace que la epidemia, en su fase creciente, evidentemente, es completamente impredecible. Se hace hipersensible a pequeñas Hipersensible, variaciones. eso es. Amplifica cualquier variación. De hecho, una cosa que decíamos al final en ese artículo era que el mundo de la epidemiología debería imitar el mundo de la meteorología. Eso es. Y hacer predicciones estadísticas. Estadísticas, tener más sensores, igual que le decíamos antes, hay estaciones meteorológicas por todo, pues estaciones epidemiológicas. Igual. Efectivamente. Bueno, y al hilo de las predicciones y de catástrofes como las predicciones en epidemias, pues justamente, no sé cuándo estáis escuchando esto, pero lo estamos grabando una semana después de una catástrofe que tiene que ver con el clima, que tiene que ver implícitamente con todo lo que llevamos hablando todo el rato, que ha sido la Dana de Valencia. No lo hemos dicho hasta ahora, pero por supuesto toda nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta tragedia, pero también queremos romper una lanza desde el conocimiento de cómo funcionan estos sistemas a favor de la EMET, que ha sido muy criticada desde distintos ámbitos por gente que a lo mejor no entiende muy bien lo que os acabamos de decir hace un rato, que la predicción del clima y del tiempo son dos cosas distintas y que la predicción del tiempo es una cosa totalmente caótica y vamos, al menos lo que hemos estado viendo nosotros de las predicciones que han hecho, pues es lo mejor que se podía hacer. Luego ya el uso que se haya hecho desde las administraciones de esta información y cómo la hayan utilizado, pues algo en lo que no queremos entrar, pero no se podía hacer mejor, pues porque inherentemente un sistema como una Dana o como la atmósfera, pues no permite predecir con más precisión de la que se ha hecho. Yo de hecho leí la predicción que había hecho la EMET y era bastante buena porque daba una probabilidad de más del 70%, lo cual, y de hecho lanzaba una alerta, porque cuando pasa eso, considera el evento altamente probable y entonces hay que tomar medidas, por si acaso. Sí, y uno de los bulos que ha estado circulando por ahí tiene que ver con una cosa que discutimos hace un rato, que es gente diciendo, bueno, dicen que el clima está cambiando y que el clima va a ser así dentro de 30 años y no son capaces de predecir con 100% de precisión lo que va a pasar dentro de 3 horas. Pues esto claro, que lo acabamos de ver en el ejemplo concretísimo de esta Dana, pues lo hemos hablado también antes, ¿no? Tiene que ver precisamente con una de las características fundamentales de un sistema caótico, que no puedes predecir la dinámica concreta de una trayectoria, pero de forma estadística tienes muy bien determinado qué es lo que va a ocurrir a largo plazo. O sea, digamos la predicción meteorológica a mañana o pasado sería predecir la trayectoria. Eso es muy difícil y eso se desvía enseguida. Pero predecir el clima sería predecir el atractor extraño, y eso sí se puede hacer porque el atractor es estable, es robusto, y depende, digamos, de manera suave de los parámetros, y uno puede saber si se cambian determinadas condiciones cómo va a cambiar ese atractor. Claro, sí. Pues hacia qué punto, hacia qué va el clima. Eso un ejemplo, no podemos decir si dentro de un mes va a haber otra Dana en Valencia, o en Madrid, o en Alicante, pero sí podemos decir que si la temperatura del Mediterráneo aumenta 1 grado, pues la frecuencia de este tipo de eventos va a aumentar. O sea, sí, se puede de hecho, ya decir que la probabilidad de que ocurran estos eventos crece. Claro, y no solo eso, sino hay otra cosa que ya hablaremos de ella, que tiene que ver con la física de los sistemas complejos, que son los sistemas críticos. Estamos en un punto crítico, o probablemente cerca de un punto crítico, y además las fluctuaciones son cada vez más grandes. No es que el planeta esté más caliente, es que también las fluctuaciones de temperatura son más grandes. Claro. Y estos eventos catastróficos cada vez van a ser más intensos y más impredecibles. O sea, notición, vamos.
Sí, con lo cual lo único que nos queda es, en cada caso, prepararnos para lo peor. Para lo peor. Y si luego lo peor no ocurre, pues mira, si hemos tenido que cerrar los negocios una tarde y estar en casa y al final ha hecho un sol estupendo, pues... Pues bien para todos. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Todos han disfrutado de una tarde soleada. Ya está. Bueno, volviendo un poco a todo esto del caos, ¿vale? La gente habla de caos y habla de fractales. Y vosotros, nosotros no hemos hablado de fractales y esto, de fractales y caos. Y siempre van asociados. Pero Sí, pues, no Es hemos verdad, dicho no lo nada. hemos dicho. Vamos a pero- No hemos explicar hablado primero qué es un de fractal. Mandelbrot y todo este jaleo. Bueno, de Mandelbrot. al hilo de esto, los atractores extraños son fractales. O sea, no lo hemos dicho, lo teníamos en mente todos, pero efectivamente, los atractores extraños son una cosa extraña porque son fractales. ¿Y ahora qué es un fractal? Bueno, Eso es. Bueno, de hecho, son fractales no deterministas. Hay fractales también periódicos, regulares o irregulares. Un fractal es una estructura geométrica en el que una parte se parece al todo. Y a lo mejor para explicar esto era un artículo del propio Mandelbrot, que es el padre de los fractales, que se llamaba ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Y él se hacía esa pregunta, ¿cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Y decía, bueno, pues depende. Si tú mides con un... Tenía que haber dicho Muy que gallego, ¿no? comida- De Galicia. Pues Depende. Depende. Pero si tú mides con una regla, si tú mides un mapa, ¿no? Y tu mapa es una escala 1,50, pues te parece que mide no sé cuántos palitos, digamos, no sé cuántas rayas. Si tú mides a pie de orilla, pues claro, estás viendo ahí milímetros y milímetros de espuma, pues parece que la costa va a medir más. Y eso es un poco la idea. Es una figura geométrica en el que, visto de lejas o de cerca, parece igual, ¿vale? Pero el tamaño, digamos, depende de la escala de medida. Vale, y eso más o menos, vale, ya más o menos hemos enterado de que ¿Esto qué tiene que ver con Lorenz? Esto que tiene que ver con Lorenz y con el caos. Bueno, pues esa mariposa, digamos, de Lorenz, la primera mariposa de la que habla José de Lorenz, parece una mariposa, pero cuando uno mira de cerca parece como hilos que están muy cerca unos de otros. Pero si tú miras más cerca, haces zoom, sí que parece de una estructura como de hilos cerca de hilos que nunca se y de cortan. hecho, esos hilos que te parecen hilos se desdoblan a su vez en otros hilos. Claro. Es Y una si vuelves es a mirar, auto- pues tiene esa estructura que Eso se es- parece, el todo se parece a las partes. Espera, Esa es un poco la esto es como definición. cuando te enseñan estos zooms de los anillos de Saturno, ¿no? Que ves un anillo y te vas mirando más cerca, Sí, vas viendo más sí. anillitos y más anillitos y más anillitos. Solo que ahí llega un momento en que no ves más que roca. Ahí ya Pero vamos, solo- un fractal en general es un objeto geométrico en el que una parte se parece al todo, es similar al todo. Y si vuelves a hacer otra parte de esa parte, se parece al todo. Vale, y Ya eso pondremos alguna foto. Vale, en vídeo. y eso es lo que está relacionado con el caos. ¿no? Esa es, esa es una conexión. Es una de las digamos. conexiones. sí, Claro, sí. porque la los fractales. geometría de las dinámicas caóticas, cuando defines su geometría de alguna forma, pues se puede caracterizar con fractales, ¿no? Claro. De hecho, el objeto este al que hacía yo mención, esta tela de araña que aparece con el mapa logístico, es autosimilar. O sea, hay zonitas pequeñas que te parece una bifurcación, pero cuando te acercas a ellas vuelve a ser una tela de araña que se ensancha y así sucesivamente. O sea, es como los espejos infinitos estos que vas... Sí. Y de hecho esa tela de araña matemáticamente está relacionada con el conjunto de Mandelbrot, que es uno de los fractales más famosos, ¿no? Hay un vídeo muy interesante de Veritasium, Otro. otro, que hace esa conexión. Y es brutal, la verdad es que es Espectacular, brutal. sí. Yo no la conocía hasta Yo hace tampoco. una semana. Yo la vi el otro día y bueno, que la pasó José y yo A mí me encantó estaba cuando la vi. espectacular. Sí, sí. Pero pondremos el enlace para que lo veáis. Sí, bueno, esto Muy lo interesante. decía un poco Javi porque en todos los libros de caos siempre se habla de fractales. Sabe de fractales, sí, A veces vale. parece que está pillado por los pelos, pero no, hay una conexión profunda y es relevante, de hecho. De nuevo, Stroga tiene un capítulo sobre fractales. Joder, verdad. O sea, hemos hablado de caos y desde luego, o sea, yo recomendaría, si alguien tiene que estudiar Sí. caos, ese es el libro. Con un libro de texto, sí. El Pero libro de se texto. lee bastante bien, o sea, no hace Sí, falta tener sí, un sí, nivel sí. enorme de matemáticas para seguirlo. Bueno, Son los es que es- capítulos 9, 10 y 11. Es que Strogat escribe muy bien, muy Muy, bien. muy bien Sí, sí. elaborados. Pero incluso para seguir, si se quiere usar para aprender matemáticas, si se tiene el nivel de cálculo casi de cualquier primer curso de ingeniería o de carrera de ciencias, ya se puede empezar a hacer cosas con ese libro. Tampoco Sí. es muy- Bueno, y eso que hemos contado del mapa logístico, se puede hacer con una calculadora, pero cualquiera que programe, por ejemplo ChatGPT, que programa muy bien, sí. pues puede hacer un mapa logístico en Sí. cualquier lenguaje de programación que queráis y podéis visualizarlo vosotros Sí. mismos. Bueno, y una cosa que hemos tocado y hemos dejado ahí un poco ¿tal? Es la revolución científica, si el caos es una revolución científica. Tu pregunta o no. del capítulo pasado. Mi pregunta El del momento capítulo Lakatos. pasado, ¿no? O sea, es verdad. ¡Lakatos! Ya hablaremos de la cata. Yo- Y de romanos. es verdad. Y de romanos, eso. Vale, ¿es una revolución científica o no es una revolución científica? Porque según Kuhn, el libro famoso de las revoluciones científicas de Kuhn, para que haya... O sea, lo chulo de Kuhn fue que él hablaba de que las revoluciones científicas no es que todo va evolucionando y luego de repente tenemos una revolución científica. No. De repente nosotros vamos aprendiendo cosas,
hay cosas que no sabemos explicar y de repente cambiamos de paradigma. Sí, es lo que decía es ¿Esto que... ha pasado? O sea, la idea del método científico que se explica en los colegios, y eso, niños, no escuchéis esto, pero esto es todo mentira. La ciencia no se hace siguiendo ese procedimiento del método científico. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso también, porque es una cosa interesante, ¿no? La propia sociología de la ciencia. Un poco esa visión lineal de la ciencia es que uno tiene una teoría, todo encaja, y de repente encuentras una observación que no funciona y ya toma por saco la teoría, ¿no? Como le pasó a Newton o como le pasó a Kepler o estas cosas que hemos hablado, ¿no? Pero no funciona así. En realidad, cuando tienes una teoría, te la crees. Y entonces, aunque haya evidencias contradictorias, pues más o menos las vas acomodando. O las intentas explicar. O las intentas de alguna explicar, manera. o a veces refinas un poco la Vas teoría. refinando. Con la vas todo lo que has haciendo trabajado cada en vez una más teoría, complicada. ahora te la vas a quitar, ¿no? Con todos los papers Claro, que tienes. hasta que llega un momento en el que, bueno, la evidencia es tan fuerte Hasta que, como decía Plan, se muere esa generación y viene la siguiente. viene la gente joven, ¿no? Que como los buenos músicos jóvenes de ellas, ¿no? Pues no respetan las reglas. Oye, pues no se me ocurre ninguna teoría en física famosa hoy en día que le pueda pasar esto que estáis diciendo, no sé. Y no solo no se me ocurre, sino que no la voy a decir. Bueno, a ver, A ver, yo creo que sí que es una revolución. O sea, Vale. lo creo. Pero no en sentido de Kuhn, yo creo, ¿eh? No, es una revolución muy profunda. Lo que pasa es que creo que estamos todavía en el transitorio. Creo que aún no se ha implantado. Y es yo creo que un poco por culpa de la sociología de la ciencia. O sea, hay gente que ya lo ha hecho. Por ejemplo, yo creo que los meteorólogos ya están en ello. O sea, están metidos en ese Paradigma. sistema, en ese paradigma, pero hay un montón de físicos que no lo están todavía. Porque parece que el caos fue como una moda transitoria de un tiempo, pero no se ha asimilado el mensaje real del caos, que es que en realidad la predecibilidad es una falacia que nos hemos creado nosotros mismos con la historia de las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza es un constructo que nosotros hacemos que nos ha funcionado porque, digamos, la física durante mucho tiempo ha estudiado sistemas sencillos, donde curiosamente la predecibilidad era fácil. Pero es que yo creo que hemos creado sistemas deliberadamente sencillos para que la predecibilidad fuera fácil. Es como Newton cuando hablaba de las elipses, de los planetas y cómo se explicaba las leyes de Kepler y tal. Claro, Hablaba dos del planetas, Sol claro, y un dos planeta. sistemas. Ya está. En cuanto metió la Luna, se fue todo al carajo. Y ese es el paradigma que todavía no hemos asimilado. Claro. No es posible hacer predicciones. No lo es. En casi ningún sistema real. Entonces hay que cambiar la manera de pensar. Hay que aceptar que hay una incertidumbre intrínseca a toda la física y tenemos que convivir con ella. Entonces el tipo de forma de predecir tiene que ser diferente. Ya, pero ¿por qué no hemos llegado a eso? Claro, en las universidades. Bueno. No se explica el caos. Bueno, A ver, no sé si ahora. No es en la primera física vez, a se ver, explica. no sé, yo creo que la historia de la física está llena de conceptos que cuesta mucho matizar e interiorizar. Sí. Ya hablaremos de la entropía, ¿no? Que es un poco un hilo conductor de los sistemas complejos. Bien traído. Pero la entropía, por ejemplo, es un concepto que costó siglo y pico, bueno, un siglo prácticamente interiorizar, y aún así no se entiende bien. De hecho, si te encuentras Es que- un físico que te hable de la entropía termodinámica frente a otro tipo de entropías, es que no ha entendido lo que es la entropía. Sí. O sea, es así de simple, vamos. Y cuando la gente dice la entropía es el desorden, tampoco lo ha entendido. Eso es un mito. La entropía no tiene que ver con el desorden, necesariamente. Eso es. Entonces Entonces, es un concepto Esto es un melón que estamos abriendo. muy Esto es gordo, otro muy día. gordo, pero Otro día. sí, pero en este, vamos, se acabó el buen rollito del podcast. Aquí yo vengo con el cuchillo en la boca, o sea... No, pero por ejemplo la energía, ¿no? Que es menos controvertido. El concepto de energía costó muchísimo interiorizarlo y hoy en día es central claro. en la física. La fuerza, ya os conté, ¿no? La tensión que tuvo Newton hasta que definió el concepto de fuerza. Ahora nos parece muy natural, ¿no? La fuerza para un ingeniero la fuerza es algo muy intuitivo, muy natural. Pues hasta que te paras a pensarlo, porque Sí, la fuerza es un porque- invento. Claro. No hay manera de definirla De hecho, bien. David Hume, por ejemplo, hablaba de la fuerza indirectamente, ¿no? Él decía que el concepto de causalidad está muy pillado por los pelos en la ciencia. Sí. Él decía, estamos acostumbrados a observar que cuando yo hago esto, ocurre esto otro. Y ya está, no podemos decir más. Lo que está pasando en medio no lo sabemos. Y cuando hablamos de fuerzas, en realidad nosotros estamos hablando del efecto, que es la aceleración. Sí, Algo ha eso pasado. eso es. Y entonces atribuimos a esa entelequia una que es la entidad fuerza. inventada una que es la entidad fuerza, eso es. Pero vamos, la energía es igual de inventada Sí, y de hecho puedes hacer toda la mecánica con la energía sin hablar de fuerza. de fuerzas. Sí. Y la energía efectivamente es otra cantidad inventada. Entonces, retomando un poco perdona, Saúl, te he interrumpido. No, que justo esa reformulación en función de energías, yo creo que es un poco lo que está en la base de que esta revolución del caos no haya sucedido todavía. Eso es. Tú estudias en la carrera y ¿qué te enseñan? Te enseñan las ecuaciones de Lagrange o las ecuaciones de Hamilton, que es una formulación de la mecánica en base de las energías, y parece que puedes sacar toda la física de ahí y todo se puede calcular y todo se puede hacer, y no te enseñan nada más.
Efectivamente, es que de hecho es el mensaje implícito que te queda cuando estudias física. Hay unas leyes de la naturaleza. Ese es el mensaje de Laplace. Vamos, seguimos teniendo el mensaje Existe de un Laplace. lagrangiano del universo. Eso es, que hay unas ecuaciones que son como unas leyes de la física que están escritas en piedra, no se sabe dónde. Muy platónico. Muy platónico. Y eso está rigiendo el mundo. Y es que eso hay que darle una vuelta. Yo me acuerdo ya, Pero no está- yo me acuerdo ya haciendo la tesis, esto es ya que yo trabajaba con hamiltonianos, aunque fuera desde el punto de vista mecánica estadística, que uno tenía la sensación de que si no entendíamos bien un sistema físico es porque no conocíamos bien su hamiltoniano. Conoces su hamiltoniano y lo sabrás todo. Sí. Y En realidad es como lo de Laplace, pero con otro apellido. ¿eh? claro, Sí, con sí. otro apellido. Dame el hamiltoniano y te calcularé. Hombre, con un irlandés que siempre es más simpático. yo qué sé. Y seguro que bebe mejor cerveza. Entonces, volviendo a tu pregunta, a tu postura, a tu planteamiento, Javi, yo creo que es eso. El concepto de caos quizá no lleva demasiado tiempo en la ciencia y quizá nos está enseñando desde la cuna. Seguimos con un paradigma muy mecanicista, aunque sea el de la mecánica cuántica, sigue siendo mecanicista, y eso hace que a lo mejor las generaciones más jóvenes no se están planteando las preguntas adecuadas. Es que fijaos que yo no veo cambiando el programa de físicas de cualquier universidad y haciendo lo que estáis comentando. O sea, yo veo Bueno, no sé. con una cosa más clásica. Retomando un tema del que hablamos en el primer capítulo, ¿no? De por qué los sistemas complejos, cuando decía José que era la ciencia, la física del futuro, yo decía que todavía no lo veía. Yo creo que ahora estamos en una fase en la que se están explorando campos de la ciencia con el punto de vista de la física, incluida la neurología, ¿no? Como el Nobel del otro día que estuvimos hablando. Y eso quizá puede abrir la mente de muchos jóvenes físicos que estén trabajando en biología, en sociología, en economía, en redes, etcétera, y que se empiecen a hacer preguntas de la que tradicionalmente se ha llamado física, pero desde ese ángulo. Eso es. O sea, hay una vuelta a casa, digamos, volver a esos problemas fundamentales de la física, pero con todo lo que hemos aprendido, ¿no? Bueno, ojalá, Y, porque eso bueno, no sería sé, también- me ha quedado de frase final, has interrumpido, jamás. Perdón. Había, quedado, No, pero, había sido el momento perfecto. Perdón. bueno, pero luego lo cortas. Luego lo cortas. Si es lo bueno de esto, que luego lo cortas y ya está. No, pero que... ¿En qué película era? No, me interrumpas cuando me salen frases tan bonitas. Así, en Los Tres Mosqueteros de Jim Kelly. ¡Joder! Vaya tela, macho. No, pero, o sea, ya... O sea, es que no lo veo. O sea, por desgracia no lo veo. ¿No? No, es que hay un problema, lo que decíamos antes de la sociología de la ciencia. Tú cuando a un físico hoy en día le hablas del caos o de los fractales o estas cosas, es como si a una persona normal le hablases de los años 80. Entonces piensa en ropa con hombreras, en colorines, en lo que normalmente asociamos con los 80. Y esa es la imagen que nos viene a la cabeza cuando nos hablan de caos. Sí, es verdad. Sí. Porque era lo mismo que estaba de moda en aquellos años y fue una cosa que pasó. Los fractales, las y camisetas de fractales. Eso es. Jurassic Park. Y igual que la moda de los 80 y el estilo de los 80 era superior, reconozcámoslo y tiene que... El pelo cardado, no, tío. Cardos, el Las pelo, sombreras, las sombreras, sombreras, las por sombreras, favor. no. Bueno, José, tú no te vas a sacar del pelo, tranquilo. Yo tampoco. Javi tampoco. Yo tengo mucho pelo de cara. Tenemos que quitarnos esas gafas con las que vemos esa parte de la ciencia, igual que vemos esa parte de la estética, y quedarnos con lo que significa de verdad, que es lo que estamos discutiendo aquí ahora. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué hemos aprendido en estos 2 episodios? Bueno, pues que el mundo es caótico, que el mundo es impredecible, Eso es. que eso se descubrió de una manera paulatina y casi accidental en unos sistemas muy determinados, pero se descubrió, como decíamos antes, porque son unos sistemas muy sencillos en los que se ve explícitamente, pero que cuando uno se para a pensarlo, resulta que esto lo permea todo, y con la física compleja, o sea, el mundo complejo, está lleno de caos. Y entonces, el caos está ahí, tenemos que aprender a convivir con él, hay que cambiar los paradigmas de cómo se estudian y cómo se hacen las cosas, la meteorología está en el buen camino. Y bueno, yo creo que esto llegará a otras ciencias cuando ocurra la revolución que tiene que acabar de ocurrir y de la que ya hablaremos en otro podcast. Y que no más será adelante. televisado, ¿no? Como decía Que la no será canción del 70. Eso es. Bueno, pues Pues nada, yo creo que sí que hemos hablado de caos, por lo menos en este... ha sido caótico el capítulo. Exacto. Pero esa era la idea, ¿no? Esa era la idea. Era como performance. Esto era una Es que performance. de mariposas en el estómago de pensar de hablar en esto. Bueno, exacto. Bueno, y con esto y un bizcocho lo dejamos. Vale, Venga. hala chicos. Chao. Adiós. Adiós.